Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿La madre de Burak Özçivit rompe el silencio y culpa a Neslihan por la soledad de su hijo? Increíble. Queridos amigos y amantes de las series turcas, hoy tenemos una noticia bomba que ha sacudido los cimientos de Estambul y que, sin duda, dejará a todos con la boca abierta. Prepárense, porque lo que vamos a contar hoy no es un simple rumor, es una revelación que viene desde el corazón mismo de la familia Özçivit. Sí, habéis oído bien. La madre de nuestro querido galán, Burak Özçivit, ha decidido que ya es hora de hablar y ha tomado el control de la situación sentimental de su hijo. Parece que la paciencia de una madre tiene un límite, y la de la madre de Burak se ha agotado por completo al ver a su hijo, el hombre más deseado de Turquía, caminar solo por la vida. Pero, ¿quién es la responsable de esta soledad según ella? Todos los caminos, y todas las miradas, apuntan a un solo nombre, Neslihan. Todo comenzó ayer por la noche en un exclusivo restaurante del Bósforo. Burak Özçivit había organizado una cena tranquila para su madre, con la intención de pasar un momento familiar lejos de los flashes y las cámaras. Sin embargo, lo que debía ser una velada pacífica se convirtió en el escenario de una confesión dramática. Testigos cercanos a la mesa aseguran que el ambiente cambió repentinamente cuando la madre de Burak, con lágrimas en los ojos, golpeó suavemente la mesa y miró fijamente a su hijo. Se dice que la madre, visiblemente afectada, le dijo: «Hijo mío, tienes fama, tienes dinero, el mundo te adora, pero tus ojos están vacíos. Llegas a casa y estás solo. ¿Hasta cuándo vas a seguir así?». Burak, intentando calmar la situación, tomó la mano de su madre y respondió en voz baja: «Mamá, estoy bien, me concentro en mi carrera, el amor llegará cuando tenga que llegar». Pero estas palabras no fueron suficientes para consolar el corazón preocupado de una madre. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. La madre de Burak, sin importarle quién pudiera escuchar, mencionó el nombre prohibido. Con voz temblorosa pero firme, soltó la frase que hoy está en todas las portadas de las revistas del corazón: «No, Burak. El amor ya llegó y tú lo dejaste ir. Tu soledad tiene nombre y apellido. Es por Neslihan. Desde que vuestros caminos se separaron, tú no has vuelto a ser el mismo. Ella se llevó tu alegría». ¡Qué momento tan tenso, amigos! Imaginen la cara de Burak en ese instante. El actor, conocido por su compostura y frialdad ante la prensa, se quedó petrificado. Según los testigos, Burak bajó la mirada y, tras un largo silencio, solo pudo decir: «Hay cosas que no se pueden cambiar, mamá. Neslihan ha elegido su camino y yo debo seguir el mío. Por favor, no hagamos esto aquí». Pero la realidad es que las palabras de su madre han abierto una vieja herida que muchos creíamos cerrada. La relación entre Burak y Neslihan siempre fue mágica ante las cámaras. Esa química que traspasaba la pantalla hizo soñar a millones de fans alrededor del mundo. Sin embargo, en la vida real, las cosas tomaron rumbos diferentes. Ahora, con esta intervención materna, surge la gran pregunta: ¿sigue Burak enamorado de Neslihan? ¿Es ella realmente la razón por la que él no ha formalizado ninguna otra relación seria recientemente? La madre de Burak parece estar convencida de que su hijo vive bajo la sombra de ese gran amor pasado. Ella cree que ninguna otra mujer ha podido llenar el vacío que dejó su compañera de reparto. Es una situación muy dolorosa, porque vemos a un Burak exitoso profesionalmente, pero que, según su propia madre, emocionalmente está estancado en el pasado. Durante la cena, la conversación se volvió aún más intensa. La madre insistió: «Quiero nietos, quiero verte formar una familia feliz, no quiero verte encerrado en tu casa revisando viejos guiones o fotos antiguas. Si todavía la amas, lucha por ella. Y si no es posible, entonces sácatela del corazón para siempre, pero no sigas así». Esta es una declaración de guerra contra la tristeza de su hijo. Burak, visiblemente abrumado, respondió con una frase que nos ha dejado pensando a todos:
el corazón no recibe órdenes, mamá. Neslihan es feliz, y yo respeto eso. Mi soledad es mi elección por ahora, no un castigo. Pero, ¿es realmente una elección o es una consecuencia de no poder olvidar? Los rumores en los pasillos de las productoras dicen que Burak ha rechazado varios proyectos románticos últimamente porque no siente la conexión con las nuevas actrices. Dicen que busca en ellas la mirada de Neslihan, esa chispa que encendía el set de grabación. Su madre, que lo conoce mejor que nadie, ha detectado esto y ha decidido actuar. No es común que la familia de los actores se involucre tan directamente en sus vidas amorosas frente al público, pero esto demuestra la desesperación y el amor de una madre que solo quiere ver a su hijo plenamente feliz. Ella siente que Neslihan, sin quererlo o quizás queriéndolo, sigue siendo la dueña del corazón del galán. Es fascinante y triste a la vez. Tenemos a un hombre que lo tiene todo, pero que carece de lo más importante, alguien con quien compartirlo. Y tenemos a una madre valiente que no tiene miedo de señalar a la culpable de esta situación. ¿Cómo reaccionará Neslihan ante estas noticias? ¿Sabrá ella que la madre de su ex compañero de trabajo la considera la causa de su soledad? Es una situación digna de una telenovela. Burak intentó salir del restaurante rápidamente después de la charla, protegiendo a su madre de los paparazzi que ya empezaban a acumularse afuera, alertados por los rumores de la discusión. Al salir, un periodista le preguntó, «Burak, ¿es cierto que tu madre quiere que vuelvas con Neslihan?» Burak, con una sonrisa triste y forzada, simplemente dijo, «Mi madre solo quiere mi felicidad, buenas noches amigos». Esa respuesta corta dice mucho más de lo que parece. No lo negó. No dijo eso es mentira. Solo dijo que su madre quiere su felicidad. ¿Significa eso que su felicidad está al lado de Neslihan? Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. La soledad de Burak no es casualidad, es un luto emocional que ha durado demasiado tiempo. Su madre ha puesto el dedo en la llaga y ha dicho lo que todos los fans sospechaban en secreto, que la historia de Burak y Neslihan no tuvo el final que merecía y que los sentimientos siguen vivos, al menos por parte de él. Ahora la pelota está en el tejado de Burak. Después de esta noche, ya no puede esconderse detrás de su trabajo. Su madre ha expuesto su corazón ante el mundo. ¿Hará Burak algún movimiento? ¿Intentará contactar a Neslihan para cerrar el ciclo o para intentar reabrirlo? Es difícil saberlo, pero lo que es seguro es que la madre de Burak no se detendrá hasta ver a su hijo sonreír de verdad, con o sin Neslihan. Ella ha dejado claro que no permitirá que su hijo se consuma en la melancolía por un amor imposible. Es un drama real, intenso y lleno de emociones encontradas. Amigos, hemos llegado al final de este video tan emotivo. La situación es compleja y el corazón de Burak parece estar en una encrucijada. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, su opinión es lo más importante para nosotros. ¿Creen que la madre de Burak tiene razón y que él sigue enamorado de Neslihan? ¿Debería Burak luchar por este amor o debería hacer caso a su madre y olvidar para siempre? ¿Creen que Neslihan responderá a estas indirectas? Por favor, escriban sus teorías y opiniones en la caja de comentarios, los estaré leyendo a todos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna actualización de este drama y darle un gran like si les ha gustado el video. Nos vemos en el próximo video con más noticias impactantes.